Buenos días a todas, todos y todes. Agradezco a la Asociación Mexicana de Genética Humana por invitarnos a participar en la edición 45 del Congreso Nacional de Genética Humana con el simposio titulado Mosaico Genético en México, una mirada desde las artes. Mi nombre es Sandra Romero Hidalgo y soy investigadora en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. En estos minutos me gustaría compartir con ustedes cuál es la motivación, el objetivo y las etapas en las que se ha desarrollado este proyecto. El proyecto inicia en 2018 con financiamiento del Programa de Arte, Ciencia y Tecnología, ACT, en su edición 2018, programa convocado por la Secretaría de Cultura y la UNAM, y el proyecto participó en la categoría de divulgación. Como ustedes saben, en los últimos 20 años, como consecuencia de la publicación de la secuencia del genoma humano, hemos presenciado un avance tecnológico y científico acelerado en el área de las ciencias genómicas. Este desarrollo ha dado lugar a la generación de conocimiento científico en temas relacionados a la evolución y diversidad de las poblaciones humanas y también en temas relacionados a la salud y enfermedad. Sin embargo, estos avances han sido aprovechados también por la iniciativa privada para ofrecer pruebas genéticas directas al consumidor. De estas pruebas, las más populares son las pruebas genéticas de ancestría, que han alcanzado varias decenas de millones de usuarios. En el proyecto de Mosaico Genético en México participamos un grupo multidisciplinario con el objetivo de abrir un espacio de información y reflexión que contribuya a enriquecer de forma creativa la divulgación de la genómica para conocimiento de la sociedad y hacer visibles los alcances, limitaciones e implicaciones sociales y personales que tienen los estudios genómicos, en particular los estudios de ancestría. En este proyecto participan personas nacidas en México, ocupadas activamente en cultura y arte. Participaron un total de 76 personas de diferentes disciplinas, entre las que se encuentran artes plásticas, artes escénicas, música, fotografía, literatura, filosofía, poesía, gastronomía, deportes, televisión y cine, entre otras. Este proyecto se ha desarrollado en 4 etapas. En la primera etapa, a cada uno de los participantes se les realizó un estudio genómico de ancestría utilizando un microarreglo de genoma completo. El estudio genómico y el análisis de los datos se realizó en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. A cada uno de los participantes se le entregó un reporte con su composición ancestral en un evento realizado a puerta cerrada en el Centro de Cultura Digital en mayo del 2019. A partir de ese momento, cada uno de los participantes creó una pieza creativa motivado por su propia reflexión en torno a temas de identidad, migración, racismo, entre otros. Cabe destacar que durante las diferentes etapas del proyecto, los participantes recibieron información sobre aspectos técnicos y metodológicos de los estudios genómicos de ancestría, así como sobre la interpretación e implicaciones de estos estudios. Este proyecto contribuye a crear espacios de divulgación y discusión necesarios dirigidos a la población en general, contribuye como herramienta de diagnóstico a las interpretaciones de los participantes, contribuye también a revisar las particularidades de las categorías poblacionales en México, todo esto desde el ámbito de la expresión artística. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Contreras Sieck, yo soy antropólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, trabajando en el Laboratorio de Genética Molecular, y esta mañana les voy a hablar acerca de la interpretación microevolutiva y antropológica de los conceptos de ancestría humana. El objetivo de esta presentación es contextualizar que en las últimas décadas la ancestría, tanto en investigaciones científicas como en pruebas directas al consumidor, han generado un vínculo y un puente entre genetistas y la sociedad en términos de cómo conceptualizamos, representamos y entendemos la diversidad genética humana reciente, histórica y de nuestros orígenes, para entender y tratar de vincularlo con la llamada ancestría genealógica, la ancestría genética y la diversidad genética que observamos dentro y entre las poblaciones humanas. Y el punto de esta presentación es aterrizar cómo la selección de diferentes poblaciones de referencia
y han dado con cómo las conceptualizamos y las etiquetamos, al igual de qué decisiones tomamos en términos de los algoritmos que usamos en los estudios de ancestría, van a tener importantes repercusiones acerca de cómo es que conceptualizamos justamente las interpretaciones de ancestría, tanto individuales como poblacionales. Para esto tenemos que entender que la ancestría genética deriva del inglés ancestry, que significa el grupo de personas de las que descendemos. La ancestría genética, por lo tanto, es una estimación sobre el origen geográfico de los ancestros de una persona, construida con datos genéticos disponibles de distintas poblaciones actuales. Este punto va a ser muy importante porque justamente nos da la idea de que las poblaciones de referencia, los individuos estudiados y el algoritmo que estemos utilizando van a tener importantes repercusiones acerca de las estimaciones de ancestría que vamos a obtener. Por lo tanto, es un cálculo que se debe interpretar en relación a aspectos históricos, genealógicos y demográficos de las poblaciones humanas, tanto en el origen de nuestra especie como sus migraciones a partir del siglo XVI y más aún recientemente. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta cuando abordamos cuestiones de estimaciones de ancestría es hacer una clara diferenciación entre lo que llamamos ancestría genealógica y ancestría genética. En una primera instancia podemos conceptualizar la ancestría genealógica como el pedigrí de un individuo, es decir, los ancestros específicos que se pueden reconocer desde los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, históricamente o a través de la familia, identificar cuáles son las categorías de ancestría que podemos atribuirle a estas personas. Es decir, si pertenecían o no a una etnia o si venían de un lugar geográfico específico. Y hay que ser muy claro que la ancestría genealógica no nos permite estimar la ancestría genética, ¿no? La ancestría genética, a su vez, es el análisis de que en cualquier locus del genoma diploide, la ancestría genética en N generaciones atrás puede seguir una ruta de herencia dada la recombinación y la herencia haploide durante la reproducción sexual, ¿no? Entonces, la diferencia importante dentro de la idea de ancestría entre ancestría genealógica y ancestría genética, la podemos conceptualizar con esta frase que tenemos abajo, que es que dos parientes en primer grado pueden tener la misma ancestría genealógica, es decir, tienen los mismos abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, pero su ancestría genética o sus estimaciones de ancestría genética van a diferir debido a las diferencias producidas por los procesos de recombinación y la diferencia en los segmentos heredados de sus padres. Y eso es fundamental porque la ancestría genética puede ayudarnos a entender la ancestría genealógica, pero la ancestría genealógica no nos puede ayudar a estimar la ancestría genética, ¿no? Y este es uno de los conceptos que es súper importante al tener en cuenta las interpretaciones de las estimaciones de ancestría. Para poder contextualizar y entender las estimaciones de ancestría que obtenemos tanto en investigaciones genómicas como en pruebas directas al consumidor, es necesario entender que durante la historia evolutiva de nuestra especie ha habido al menos 3 puntos de inflexión en términos de cómo han actuado las fuerzas microevolutivas. En una primera instancia, en el surgimiento de nuestra especie hace aproximadamente 300.000 años, según el registro fósil, podemos ver que las tempranas dinámicas demográficas de nuestra especie están particularmente influenciadas por el efecto fundador seriado que se dio de nuestra salida fuera de África hace aproximadamente 70.000 a 50.000 años. Y como podemos ver en este mapa, conforme nos acercamos a temporalidades actuales, los seres humanos nos fuimos dispersando por todos los continentes, efectivamente haciendo un modelo que llamamos efecto fundador seriado. Y este efecto fundador seriado muy probablemente estuvo acompañado por largos periodos de aislamiento genético, por barreras geográficas, barreras culturales. El mejor ejemplo es el poblamiento de América, donde después de la entrada de las poblaciones del este asiático hace aproximadamente 25.000 años, al fin de la era glaciar, el puente de Beringia
vuelve a ser inundado por agua, se crea un efecto de barrera geográfica y las poblaciones de América quedan aisladas virtualmente en el continente durante los próximos 15,000 años. Y esto va a hacer que haya una fuerte diferenciación genética entre las poblaciones nativas americanas y las poblaciones del resto del mundo. Debido al siguiente punto de inflexión, que fue la época de 1500, durante el descubrimiento de América, la conquista y la colonia, en el cual efectivamente hay un reencuentro de poblaciones y una dinámica de mestizaje particularmente importante para las poblaciones de toda América, ya que no solo hubo un reencuentro poblacional entre diversidad genética de Europa, de África, del sureste asiático, sino que este encuentro de diversidades genéticas y posibles mestizajes, flujos genéticos, se dieron bajo dinámicas sociales y culturales muy diferentes. Lo cual, si nosotros hacemos un ejercicio de revisión de los estudios de estimaciones de ancestría en poblaciones latinoamericanas actuales, vamos a ver que las contribuciones de ancestría de las diferentes grupos parentales que reconocemos van a ser diferenciales en los diferentes países como consecuencia de esta dinámica poblacional y social distinta, ¿no? Entonces ahí vemos que no solo es como las dinámicas microevolutivas, en este caso un aislamiento geográfico fuerte, seguido de un proceso de mestizaje, sino como una capa cultural, que en este caso fueron las castas, dictaron cómo la estructura poblacional de las reflejaría en lo que vemos actualmente. Y por último, tenemos que en los últimos 100 años, la posibilidad de flujo genético entre poblaciones, medios de transporte y las redes sociales y los métodos de comunicación, la globalización, han permitido que el mundo esté virtualmente conectado. Entonces, las dinámicas de flujo genético en nuestra especie podemos ver en este ejercicio de revisión histórico-evolutivo que se han ido fortaleciendo, ¿no? Parece ser, virtualmente a las evidencias, que los flujos genéticos y los encuentros entre poblaciones son la norma en la historia evolutiva de nuestra especie, aunque tiene que decirse que existen aislados genéticos, ya sea por geografía o por cultura, a lo largo de nuestra historia demográfica como especie. Y esto nos va a ayudar a entender cómo podemos abordar las estimaciones de ancestría basada en información demográfica histórica de las relaciones poblacionales reciente y tardíamente en el tiempo. Ahora bien, en términos de ancestría, podemos ver que el mismo escenario de cómo se llevan a cabo las pruebas se ha complejizado también, ¿no? Por un lado, vemos que el número de marcadores ha aumentado considerablemente, iniciando con los marcadores informativos de ancestría y llegando a la actualidad a la posibilidad de tener el genoma completo, ¿no? Es decir, pasar de un set de paneles que nos permiten estimar la ancestría basada en diferencias de frecuencia alélica entre poblaciones a tener miles o millones de polimorfismos que nos pueden contribuir a estimar porcentajes de ancestría de individuos o poblaciones. Y por otro lado, también vemos que desde el inicio del proyecto del genoma humano, como nos comentó la doctora Sandra, a lo largo del tiempo ha ido también incrementando la cantidad de diversidad genética a la cual tienen acceso los proyectos y las investigaciones en términos de los paneles de referencia con los cuales se van a comparar los individuos. De tal forma que en la actualidad no solo tenemos el proyecto Mil Genomas, también tenemos iniciativas internacionales, iniciativas como biobancos, como el Biobanco del Reino Unido, y más reciente también tenemos acceso a algo que es muy interesante, que son los paneles de diversidad genética de individuos de poblaciones humanas del pasado, lo cual va a ser muy interesante para darnos una idea de cómo han cambiado las dinámicas demográficas humanas en términos de diversidad genética a lo largo del tiempo. Por último, también tenemos que los mismos algoritmos con los cuales se estiman las estimaciones de ancestría han ido complejizándose en términos de capacidad computacional y diferenciación. En este sentido, tenemos un escenario donde no solo tenemos la posibilidad de muchos marcadores, sino muchas poblaciones
a las cuales compararlas y también la posibilidad de diferentes pipelines para llevar a cabo estos análisis de ancestría. En última instancia, podemos ver en esta diapositiva cómo la decisión de cuántas poblaciones y qué poblaciones utilizar pueden marcadamente cambiar el panorama de las estimaciones de ancestría que obtenemos, ya sea en una investigación genética o en una prueba directa al consumidor, lo cual refuerza esta importancia de cuáles son las poblaciones de referencia que vamos a estar utilizando en los cálculos de ancestría. Es decir, estas poblaciones deben de ser poblaciones que históricamente tienen vínculos demográficos con la población estudiada o con los individuos. ¿Por qué? Debido a la posibilidad de acceder a la diversidad genética de todo el mundo, tenemos justamente este problema entre lo que llamamos ancestría genealógica y ancestría genética, en el sentido de que una prueba de ancestría que pueda tomar todos los paneles de poblaciones de referencia del mundo puede crearnos artefactos de relaciones de ancestría con individuos y crear la ilusión de que esos individuos son tus ancestros, cuando lo que de verdad está pasando es que tú tienes parientes lejanos en esa región. Entonces, estas ideas delicadas entre cómo se relaciona la ancestría genealógica de los individuos vinculada a la ancestría genética que se detectan con las pruebas de ancestría, crea una serie de artefactos conforme vamos aumentando la diversidad de poblaciones de referencia y también conforme vamos complejizando el poder del algoritmo. Entonces, en ese sentido es fundamental tener una prueba de ancestría, ya sea en el contexto de investigación o ya sea en un contexto directo al consumidor, que sea históricamente sensible a los procesos demográficos de las poblaciones o los individuos que estás estudiando, para que las estimaciones no creen una serie de artefactos que eventualmente tengan o puedan generar problemas en términos de construcción de identidad o en términos sociales, ¿no? Es muy interesante ver que cuando revisamos estas pruebas de ancestría en el ámbito de la investigación aterrizadas a los estudios de ADN antiguo, empezamos a ver que la complejidad de los procesos de mestizaje dentro de las mismas poblaciones del pasado son fotografías complejas de dinámicas poblacionales que apenas estamos empezando a comprender. Entonces, en la medida en que nos vamos dando cuenta que desde el pasado las dinámicas de mestizaje en las poblaciones eran complejas, también nos puede ayudar a entender que las pruebas de ancestría deben ser abordadas, analizadas e interpretadas desde una perspectiva de la complejidad demográfica humana que ya observamos desde el pasado, ¿no? Estas investigaciones son principalmente del paso del Paleolítico al Neolítico en el Viejo Mundo. Cuando se analizan, por ejemplo, dos hermanas que son genéticamente idénticas, es decir, gemelas, en diferentes paneles de ancestría dirigidas al consumidor, observamos otra vez esta relación entre ancestría genealógica y ancestría genética, donde la ancestría genealógica de estas hermanas es virtualmente la misma, y como la ancestría genética también la podemos postular como que es idéntica al ser gemelas, entonces justamente lo que estamos observando aquí es cómo las diferentes compañías, al utilizar diferentes etiquetas de poblaciones o diferentes interpretaciones de las relaciones de sus poblaciones de referencia, nos van a dar diferentes estimaciones de ancestría, lo cual solo refuerza la idea de que las estimaciones de ancestría deben ser vistas a la luz de la historia demográfica, ya sea de las poblaciones o los individuos. Por lo tanto, quisiera cerrar esta presentación enfatizando que los estudios de ancestría son útiles en investigaciones genéticas como una orientación para estudiar la historia poblacional, pero en el ámbito de las pruebas directas al consumidor, sus interpretaciones individuales pueden y muy probablemente estar sujetas a cambios que pueden tener importantes implicaciones para la construcción de las identidades individuales. Y como ya vimos en la diapositiva pasada, esto muy probablemente tiene que ver con las poblaciones de referencia a las cuales tienen acceso estas pruebas, estas compañías.
Entonces, por lo tanto, al ser estimaciones estadísticas, van a depender tanto de la población de referencia como el número de marcadores y las poblaciones ancestrales inferidas. Parámetros que pueden variar dependiendo de la compañía que se esté utilizando, por lo cual hay que ser muy cuidadosos en las interpretaciones que llegamos a hacer a partir de esos resultados. Y tenemos que ponerle mucha atención a cuáles son las implicaciones de estas pruebas en términos poblacionales, sociales y personales, porque pueden llegar a tener implicaciones hasta legales, ¿no? Las cuales han sido poco exploradas en México y pueden tener importantes repercusiones tanto a corto como a mediano plazo. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Guevara, soy antropólogo físico por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente estudio la maestría en antropología en la UNAM. Yo voy a continuar lo que Miguel nos estaba contando, pero ahora explicando cómo se lleva a cabo el análisis de estructura genética para el proyecto Mosaico Genético en México. Quisiera retomar el concepto que Miguel hablaba acerca de estos movimientos humanos que dieron por resultado un mestizaje en las poblaciones, sobre todo en las poblaciones latinas como la mexicana. El concepto mestizo le damos mucha importancia porque podemos estudiar a los individuos mestizos dado que tienen una subestructura significativa, una subestructura genética importante. Es decir, los mexicanos tenemos diferentes fuentes ancestrales, las cuales dieron por resultado una estructura genética que podemos ver que a lo largo del país va cambiando, incluso a lo largo de diferentes poblaciones, ¿no? Y esto va a depender de la situación geográfica, de los factores culturales, lingüísticos, de la historia de las demográficas de las poblaciones. También quisiera recalcar que en la literatura académica encontramos sesgos persistentes, dado que los estudios que se han realizado hasta el momento sobre ancestría genética están muy recargados hacia la parte europea. Para el 2009 se tenía que el del 100% de estudios, el 96 eran con ancestría europea. Para el 2016 esto va cambiando y encontramos un 81%. Pero aún así, esta subrepresentación de las poblaciones latinoamericanas como la mexicana puede también representar un sesgo para la interpretación de los resultados, como lo vamos a ver en un momento. En México se han realizado ya estudios de ancestría genética, por ejemplo, este que es Moreno Estrada y colaboradores. Él y su equipo muestraron en todo el país poblaciones indígenas y las juntaron, las mezclaron con otras poblaciones de referencia de todo el mundo. Aquí vemos en la gráfica que hay una parte africana, que están en color verde, luego europeo, que es rojo, nativo americano, que está en azul, y luego muestras de poblaciones mestizas de todo el país. Como podemos ver en estas gráficas, se aprecian colores que son las estructuras genéticas que detectaron en este trabajo. Al mismo tiempo, este trabajo también vio que en las muestras actuales de las poblaciones mestizas de México, que tenemos de Sonora, Durango, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco, de varios estados, esta estructura va cambiando, es significativo el cambio. Entonces vemos que en ciertos lugares habrá más ancestría de otro continente, por ejemplo europeo, y menos nativo americano, y eso puede cambiar en otra parte del país, también con la ancestría africana. Para el proyecto Mosaico, lo que buscamos es caracterizar esta estructura genética de los individuos muestrados. Las muestras fueron tomadas a 96 individuos. Después de que ya se obtuvieron sus muestras y se realizó la secuencia, empezamos a buscar unas bases de datos globales para poder hacer las comparaciones, porque esto es lo crucial de este tipo de estudios. Para ello, bajamos o obtuvimos de diferentes autores bases de datos de todo el mundo, incluyendo poblaciones africanas, europeas y nativoamericanas principalmente, dado la historia demográfica de México, pero también de otros lugares como el sur de Asia, el sudeste de Asia, Siberia, Oceanía también. Entonces, cuando empezamos a mezclar las bases de datos, obtuvimos 5.034 individuos de 56 poblaciones, incluyendo los individuos del proyecto Mosaico. Además, cuando empezamos a mezclar las poblaciones, no todos los marcadores genéticos de los diferentes autores o las bases de datos comparten los mismos marcadores. Entonces, al final, tenemos solamente que de todas las bases de datos que mezclamos, nos quedamos con 70.000 marcadores genéticos.
cuando empezamos a hacer estas mesas, algunas bases de datos tenían del orden de más de 1 millón de marcadores genéticos, pero esto se debe a esta baja de marcadores, de estos SNPs, se debe a que no se comparten entre las diferentes bases de datos y solamente podemos trabajar con aquellos marcadores que son compartidos. Posteriormente a la integración de una base de datos final, de todas las bases de datos, más los individuos de mosaico, aplicamos controles de calidad con el software Plink y después hicimos el análisis de la ancestría genética utilizando el algoritmo de admixture con un error de validación cruzada para poder determinar cuál era el número de agrupaciones genéticas más adecuada. Lo corrimos desde las agrupaciones igual a 3 hasta agrupación igual a 21. Queríamos nosotros ver cuál era el que se acerca mejor o puede explicar mejor la diversidad de nuestro conjunto de datos. Bueno, aquí se puede apreciar un mapa con las poblaciones que utilizamos como referencia. En la parte izquierda vemos una tabla en donde están los colores de las poblaciones de todo el mundo. En rojo es de África, en naranja son poblaciones que son de la India, del sur de Asia, en moradito, color morado son poblaciones de Asia, de la Asia-Pacífico. En verde tenemos poblaciones europeas, en café de Siberia, en azul de nativos americanos, y al negro hasta abajo tenemos poblaciones mestizas de Latinoamérica, incluyendo las del proyecto Mosaico, que está hasta abajo. Es un acercamiento del mapa de México, donde podemos apreciar que hay una serie de colores, como una especie de gradiente de colores, en la cual podemos apreciar arriba un color azul oscuro que está compartido por las poblaciones tarahumaras y de tepehuanos, y las poblaciones huicholes, un poco más hacia abajo, y también vemos poblaciones mestizas como de Sonora o de Tamaulipas o Zacatecas. Estas poblaciones mestizas comparten un alto porcentaje de este color ancestral o este porcentaje ancestral que también se comparte con las poblaciones del norte de México. Lo mismo vamos a encontrar, por ejemplo, en la península de Yucatán. Tenemos ahí las poblaciones mayas que participaron en este análisis, y además está junto a la población de mestizos de Mérida, Yucatán. Y como podemos ver, el color azul, que es un azul cian, un azul claro, se comparte en alto porcentaje entre las poblaciones indígenas y mestizas que son cercanas. De esta manera podemos decir que hay una correspondencia y una subestructura dentro del país de la ancestría, al menos de la ancestría nativoamericana, respecto de los mestizos actuales. Hacia el centro de México, donde tenemos muestras de la Ciudad de México, también tenemos muestras indígenas de nahuas de Guerrero, nahuas de Puebla, purépechas, pero vemos que hay ciertos grupos también que aparecen como colores pequeños, como los nahuas de Guerrero o los totonacos. Estas poblaciones, al finalizar el estudio, nos dimos cuenta que a pesar de que están dentro de otras zonas geográficas donde puede predominar un color como el del sur de México o el del centro de México, estas poblaciones presentan un color distintivo, lo cual significa que es un componente ancestral distintivo por diferentes razones que pueden ser aislamiento o por la historia demográfica de estas poblaciones. Bueno, al acabar los resultados y realizar las gráficas, obtuvimos de la K3 a la K21, es decir, queríamos ver cómo el algoritmo de admixture nos podía agrupar las poblaciones en 3 grupos al principio o hasta 21, para poder determinar cuál es el número de conjuntos que se pega más a la diversidad genética que podemos observar. Entonces, en el K igual a 3, que es la que está ahí arriba, podemos ver que hay 3 colores nada más, porque son 3 K igual a 3. Un color rojo que corresponde a las poblaciones africanas, un color azul que corresponde a las poblaciones americanas y un color verde que corresponde a poblaciones de todo el mundo. Entonces, lo que tratamos de mostrar con las gráficas es cómo Admixture agrupa la información genética de los individuos en tres clústeres o en 3 grupos, agrupaciones. Cuando subimos el número de K, entonces vamos aumentando más agrupaciones. En la K igual a 7, por ejemplo, ya encontramos que sale el color amarillo en las poblaciones de la India. Quiere decir que ya la distingue entre las poblaciones europeas o otras poblaciones de otros lugares cercanos en Asia, ¿no? Cuando subimos más el número de la K, por ejemplo, K igual a 12, empezamos a ver que incluso dentro
de América, las poblaciones que antes se pintaban con este color que es azul oscuro, vemos que dentro también hay diferentes estructuras, es decir, hay una subestructura dentro de las poblaciones americanas. Lo mismo pasará para las poblaciones mestizas, que son el último bloque, en el cual podemos ver que empiezan a encontrarse mayores fragmentos, diferentes fragmentos. Para la K21, que es la K que nosotros determinamos más adecuada para explicar la diversidad genética, encontramos 21 componentes ancestrales, 3 en África, 2 en la India, 4 en Asia, en Europa son 4 también, en Siberia 1 y en América son 7. Y esos colores los podemos ver hasta abajo, son todos los individuos de mosaico que participaron en el estudio, y entonces vemos cada barra es su resultado ancestral, de estructura ancestral, y vemos cómo algunos tienen un color más prominente que otros y va cambiando, ¿no? Eso quiere decir que son diferentes fragmentos de su ancestría. Nosotros presentamos esta información con este mapa, este soy yo con mis resultados, así lo vio la gente cuando recibió sus resultados, para que pudieran ver qué color pertenece a qué área geográfica. Pero quiero aclarar que las áreas geográficas que ven en este mapa son autoría de nosotros que realizamos la investigación, y las delimitaciones de dónde llega el color simplemente son una guía visual, artística, que no forzosamente es la realidad, ¿no? Por eso también pusimos una especie de degradado, porque las ancestrías no se delimitan a países o a regiones y se acaban en un punto y empiezan en otro lugar. Entonces, por eso las pusimos de esta manera. También quisiera hablar que, retomando lo que decía Miguel, diferentes metodologías pueden dar diferentes resultados, dado que el cálculo de ancestría con Admixture y con cualquier otro software o algoritmo que lo calcule, es sensible primero a las poblaciones de referencia. ¿Esto qué se refiere? Que si nosotros no incluimos dentro del estudio poblaciones, por ejemplo, de Europa, entonces el algoritmo va a agrupar las muestras de los participantes de mosaico, las va a repartir entre las poblaciones que va a agrupar de África, de Asia, de todas excepto de Europa, y nos va a dar un resultado. Pero como nunca metimos a poblaciones europeas, nunca sabremos que tenían una ancestría compartida con las poblaciones europeas. Lo mismo puede pasar con las poblaciones de América. Si no tenemos una base de datos robusta que represente la diversidad genética de México o de América, entonces posiblemente estaremos omitiendo información o bloques ancestrales que no podemos ver. Por ejemplo, aquí Miguel tuvo tres análisis que se hizo la primera estimación solamente con 40 marcadores genéticos y solamente con 3 poblaciones ancestrales, una población americana, una población europea y otra población africana. Y como son solamente 40 marcadores, respecto de lo que usamos ahora, que para el proyecto Mosaico, que son 70,000, hay una diferencia. Y también porque solamente utilizaron 3 poblaciones de referencia. Vemos que sacó en la primera estimación 45% de nativo americano, 54.9% de europeo y 0.001% de africano. Para esta estimación se ocuparon las mismas poblaciones de referencia, nativoamericana, europea, africana, pero se subió el nivel de marcadores a 300,000 y el resultado nos da 55% para nativoamericano, 43% para europeo y 2% africano. ¿Y qué pasó con Mosaico? En el proyecto Mosaico utilizamos 70,000 marcadores, pero aumentamos las poblaciones de referencia. Por eso, Miguel, podemos ver que ahora aparece Papúa y Siberia y otras poblaciones más, y vean cómo va cambiando el porcentaje. Es decir, se va ajustando, se va afinando a medida que metemos más poblaciones relevantes para la historia demográfica del individuo. También vemos mayor número de marcadores. Y bueno, aquí termina mi presentación. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días. Agradezco al comité organizador de la 45ª edición del Congreso Nacional de Medicina Genética. Mi nombre es Paola Everardo. Actualmente trabajo en la Dirección de Antropología Física del Museo Nacional de Antropología y soy docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Mi presentación va a versar sobre los dilemas que hay entre los estudios de ancestría genética y la construcción de la identidad, ya que, como han señalado mis compañeros, estos temas pueden generar problemáticas y tienen implicaciones de todo tipo, legales, sociales e personales.
Para empezar, me gustaría recapitular sobre la descripción del concepto de ancestría, que es de ancestría genética, que es la estimación sobre el origen geográfico de los ancestros de una persona, que se construye con los datos genéticos de diversas poblaciones. Esta estimación, como ya lo han mencionado Miguel y Juan Carlos, pues depende del número de marcadores y de los parámetros analíticos que se utilicen, así como de la representación de las poblaciones de referencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ancestros? Podemos hablar de ancestros que forman parte de nuestra genealogía, de nuestro árbol familiar, que tienen un origen geográfico particular, que ostentan una lengua y que también tienen una nacionalidad, ya que en el mundo en el que vivimos, las nacionalidades están definidas por fronteras políticas y sociales. Estos ancestros pueden tener 2 o 3 lugares de origen, y si tomamos la idea de que las generaciones tienen una duración de 20, 25 años, con una continuidad demográfica, pues podríamos calcular la ancestría de una persona hasta 200 años atrás. Al hablar de continuidad demográfica, estaríamos hablando de un escenario en el cual no existe de lo que nos habló Miguel, que es estos constantes contactos e intercambios genéticos entre las poblaciones, los cuales sabemos que hay, y que por lo tanto meten un tema ahí de los cálculos y las estimaciones que tienen que contemplar estas dinámicas demográficas. Retomando el ejemplo de las gemelas, que se realizaron estudios en diferentes casas productoras de estas pruebas directas al consumidor, pues valdría la pena preguntarnos cómo estos datos contrastan con las construcciones individuales y sociales de identidad y pertenencia, y cómo una persona puede construir una idea de identidad individual o única a partir de diferentes resultados. Para ello habría que definir lo que es la identidad, y algunos autores como María Portalariosa y Gilberto Jiménez la definen como un constructo histórico particular que se da a través de un proceso de interacción donde los sujetos reelaboran los elementos culturales del grupo. Estos elementos culturales pues van a depender de muchas cosas, pero de entrada tendríamos que considerar 3 puntos importantes: la percepción de pertenencia al grupo, ser conscientes de que pertenecer a este grupo puede tener algunos calificativos, ya sean positivos o negativos, y el afecto derivado de esta conciencia de pertenencia. ¿Dónde se construye la identidad? Bueno, se construye en diferentes ámbitos, puede ser en el ámbito privado, en el ámbito público, y he puesto también el ámbito familiar, ya que este ámbito se sitúa en la frontera entre lo público y lo privado, pero constituye, digamos, una primera interacción con los otros para poder construirnos, ¿no?, como individuos. ¿Qué elementos participan en esta construcción de la identidad? Bueno, desde el punto de vista individual está el sexo, el género, la apariencia física. Y cuando interactuamos con los otros, se incluyen estos otros elementos que pueden ser desde el ámbito familiar, como la genealogía, el saberse de un origen geográfico determinado, el hablar una lengua determinada, y en un ámbito un poco más amplio, más colectivo, pues formaría parte también la nacionalidad de este elemento constitutivo de la identidad. Voy a retomar una cita de un autor que hace referencia a las concepciones y las percepciones que puede tener esta construcción de la identidad individual. Esta identidad puede tener una representación negativa que dependerá del contexto ampliado en el cual el individuo perteneciente a un grupo determinado puede ser acreedor a ciertas ventajas o ciertas gratificaciones por el simple hecho de pertenecer a este grupo. En este proceso de percibirse como miembro de un grupo y ser percibido por otros como miembro de un grupo, pues también hay una introyección de los estereotipos o los estigmas atribuidos a este colectivo. Y en este curso de las luchas simbólicas que encontramos en los contextos nacionales o colectivos de la pertenencia a ciertas identidades, hay una tendencia a ver una jerarquización. Entonces encontramos una postura dominante, posturas que pueden estar, o posiciones que pueden estar, digamos, como en los estratos menos valorizados de esta jerarquía. Es así que en México, por ejemplo, el doctor Patricio Solís del Colmex ha hecho una investigación amplia a partir de la relación que hay entre estos elementos constitutivos de la identidad y la percepción de los individuos, y la actuación, la agencia y el estar en una sociedad.
Entonces encontramos que hay ciertos elementos que constituyen ventajas dentro de esta pirámide, digamos, jerárquica de las identidades. Aquellos individuos que se encuentran en la cúspide de la pirámide son, digamos, otorgados con mejores cargos, mejor educación, mejores servicios y más ingreso. Y en esta pirámide de la desigualdad encontramos también que hay elementos que, como constituyentes de lo que es la construcción de la identidad, pues se ven involucrados, como la apariencia física, el nivel socioeconómico, la lengua y la adscripción étnica. Entonces, en este contexto, en ese sentido, vemos algunos ejemplos que en la popularización y la masificación de las pruebas directas al consumidor, pues se encuentran hay algunas inconsistencias o algunas incoherencias, si lo quisiéramos llamar así. Algunas de estas empresas que han puesto sus productos a la venta de cualquier persona, como Ancestry o 23andMe, pues han utilizado algunas de estas identidades o algunas de estas figuras representativas de estas identidades para hablarnos de los aspectos positivos que tiene el que una persona pueda ser o tener alguna ancestría determinada. Por ejemplo, ancestría afroamericana. Y hay algunos videos circulando por la red, algunos comerciales puestos, me parece que ya no están vigentes, pero lo estuvieron en algún momento, en los cuales, por ejemplo, Aeroméxico le otorgaba descuentos a aquellas personas que estuvieran dispuestas a hacerse una prueba directa de ancestría y que tuvieran porcentajes de ancestría mexicana, que ahí habría que hacer también la pregunta, ¿qué es tener ancestría mexicana? Entonces, aquellas personas que tuvieran porcentajes altos de ancestría mexicana podían ser acreedoras de un descuento en vuelos a México, ¿no? Entre Estados Unidos y México. Este es un tema que es delicado porque aunque aparentemente hay una valorización positiva de ciertos porcentajes o de ciertas proporciones ancestrales o de ciertos grupos, pues deja un poco de lado la realidad, que es este mismo sistema del que ya habíamos hablado, de la desigualdad. Entonces pareciera que con estas salvedades, con estos ejemplos, como que fuera un bálsamo que aliviara este hecho, estas realidades, y sabemos que no es así. Hay un ejemplo muy claro, el de la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien en 2012, por diferentes medios de comunicación, fue declarada o dada a conocer como la primera mujer de color en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. En 2018, retomando digamos, este posicionamiento que se había hecho de ella en los medios, la senadora decide hacerse una prueba de ancestría genética para demostrar que, dado que ella era nacida en el estado de Oklahoma, tenía una ancestría lejana con las naciones cherokees que ocupan esta región del sureste de Estados Unidos. En la prueba obtienen un resultado de que probablemente hace 10 generaciones la senadora tenía una ancestría de este origen, ¿no? De las naciones cherokees. ¿Qué es lo que pasa en este punto? Que las naciones cherokees no la reconocen como una descendiente suya. Y por otra parte, en lo fáctico, en las políticas públicas, la senadora no apoya una ley que aborda la soberanía laboral tribal. Entonces hay una inconsistencia entre su autoproclamada ancestría nativa americana y los hechos en el Senado norteamericano. Entonces, en este punto habría que considerar cómo la identidad juega un papel muy importante. La construcción de la identidad a partir de la ancestría genética dota a las personas de derechos, dota a las personas de privilegios, o es un constructo histórico individual y colectivo que tiene que ser replanteado, no solamente por los individuos, sino también por las instituciones. Y es así que nuevamente retomo la cita de Segato y Briones con respecto a las formas nacionales de alteridad. Estos autores, voy a leerla para no faltar a la verdad y para no tergiversar, las ideas. Las ideas de formas nacionales de alteridad implican que siempre hay diferencia entre las partes de un espacio nacional o provincial. Es decir, que sociodemográficamente las partes de un grupo podrían ser, es que tengo el puntero y no me deja ver la cita completa, me disculpo. Es decir, que sociodemográficamente las partes de un todo podrían ser las mismas en categorías tan vacías como proporción de población indígena, europea o afro, pero como lógica de producción de identificaciones es siempre localizada y contingente.
esas categorías adquieren significados y muy diferentes. Lo que podemos entender de esto es que la autoadscripción étnica tiene una función, que es la identificación grupal, colectiva, pero también tiene una función a nivel, digamos, más global, en la interacción con otros grupos, con otros colectivos. Y si bien muchas personas pueden caber dentro de una adscripción, también habría que pensar cómo estas pruebas directas al consumidor y estas estimaciones de ancestría genética pueden estar un poco como nublando la idea general de la pertenencia a una identidad determinada. Por ello creo que, y como consideración final, habría que hablar de la importancia y las implicaciones que estos datos tienen, ya que muchas de las personas consideran que son datos verídicos, dado que provienen de las ciencias exactas, como la genética, la biología, y entonces habría que considerar cuál es su impacto en las etiquetas poblacionales y étnicas, qué impacto tienen en los relatos de origen que tienen ciertos grupos o ciertos individuos, e incluso en aquellos hallazgos imprevistos con respecto a revelaciones de las relaciones familiares. Desde el punto de vista de lo que nos toca a nosotros como investigadores, creo que hay una parte importante en la cual tenemos que seguirnos informando para poder educar con respecto a los conceptos que involucra este lenguaje especializado con respecto a la ancestría genética y las estimaciones de ancestría, y difundir este quehacer científico. El proyecto Mosaico Genético tiene este objetivo, ese ha sido el objetivo desde el principio, el poder poner a dialogar a personas de diferentes ámbitos, de diferentes disciplinas, con respecto a temáticas que parecieran bastante alejadas. Y desde el punto de vista del Estado, las instituciones y la industria privada, pues tener transparencia y regulación con respecto a estas pruebas. Establecer las limitaciones de los consentimientos informados, qué tanta de tu información va a quedar disponible ahí para consulta pública, qué tanta de tu información puede ser utilizada por otras instituciones u otras instancias del Estado, como por ejemplo los aparatos de justicia, y sobre todo para nosotros como académicos, investigadores y docentes, pues tener un posicionamiento también para el uso que hacemos nosotros de esas categorías identitarias y cómo abordamos estos conceptos tan complejos al momento de hacer nuestros propios análisis. Pues no me queda más que agradecer al Grupo de Mosaico Genético por la invitación y también al Congreso Nacional de Genética Humana. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Minerva Hernández Trejo, pertenezco al Sistema Nacional de Creadores y soy artista transmedia, dirijo la compañía Biocénica y les voy a presentar la galería virtual que tenemos en nuestra página que se encuentra en línea, mosaicogenético.mx. En el proyecto Mosaico Genético hemos llevado a cabo varias iniciativas para poder presentar el proyecto como divulgación científica al público directamente con los artistas que participan. Una de ellas fue en el foro público que llevamos a cabo en San Ildefonso el 30 de octubre, donde la jornada completa pudo cubrir varios de los temas de los cuales los artistas generaron su contenido. Podemos ver aquí en estas fotografías algunas de las mesas y los paneles con Lourdes Grobet, con Mónica Nepote, con Ersúa, con Leonel Sagaón, con Silvia Piña, solo por mencionar algunos. En el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro pudimos mostrar una parte de lo que fue el proceso justamente de la información que se le entregó a cada uno de los artistas dentro del marco de la exposición Tierra Ignota. Esta exposición se inauguró el 29 de enero y la desmontamos hace apenas unos días. En esta exposición, en un espacio reducido, quisimos justamente mostrar cuál fue el proceso, el contenido y algunos de los resultados, así como las reflexiones de los artistas que participan en Mosaico Genético. Para esto pusimos énfasis en los temas que nos parecen relevantes, sobre todo al pensar de cuáles son las reflexiones que han surgido de primera mano de estos artistas, como son las implicaciones, cualquier tipo de implicación,
poner en claro cuáles son las poblaciones de referencia, algunos de los resultados de forma gráfica, así como podemos ver del lado izquierdo un esquema de la población que podríamos llamar de mosaico genético. Esto se presentó también con algunas muestras de lo que es un recolector de saliva y un microarreglo, que fueron los elementos que utilizamos para este proyecto. Como no podíamos presentar obras en sí en este espacio tan reducido, sí mostramos por lo menos un esquema de cuáles son los temas que resaltaron en las discusiones cuando fue el día de la entrega, pero también en varias mesas que hemos llevado a cabo con varios artistas, sobre todo pensando en que teníamos que tener un posicionamiento acerca de qué estaba sucediendo, en qué proyecto nos veíamos involucrados. Y algunas de estas líneas las simplificamos en este esquema con el tema de cuerpo colectivo, interespecie, racismo, identidad, migración, datos, genealogía. Esto nos daba por lo menos una idea de los conceptos que estaban aterrizando de primer vuelo después de haber recibido los resultados. Claro que esto ha ido evolucionando con el tiempo, porque las mesas siguen abiertas, pero podemos ver los resultados en nuestra galería en mosaicogenético.mx/galería. Aquí les muestro una pasada muy rápida sobre algunos textos, algunas imágenes, algunos procesos, como el de Patricia Martí, el de Demian Flores, el de Celia Peniche, el de Silvia Piña con Ernesto Romero. Insisto en que varias piezas también han sido resultado de procesos colaborativos. Algo que se ha resaltado mucho en este proyecto es justamente la necesidad o el poder vertir ideas y conceptos de manera colaborativa, de manera conjunta, sobre todo cuando hablamos de arte, ciencia y tecnología. Otros ejemplos que están aquí, yo los invitaría a ver también la pieza de Alan Molina, que al rato lo tenemos aquí mismo en el simposio. Las piezas no nada más son físicas, algunas son virtuales, son a partir de datos, lo cual también genera la necesidad de tener otros espacios de exposición. Esta exposición que teníamos planeada para este año, para este fin de año en el Museo de la Ciudad de México, se tuvo que posponer justamente por la pandemia, pero pensamos presentarla el año que entra a finales, igual con algunos artistas, igual no todos, pero sí vendría acompañada de foro público, de algunos performances, porque algunas propuestas forman parte de las disciplinas de las artes vivas. Otra de las salidas que vamos a tener de esta exposición virtual que pueden ver en la página es en el Museo de las Culturas del Mundo. Durante varios periodos nos están invitando a complementar en la sala introductoria con la propuesta de arte y ciencia que está generando ya Mosaico Genético para acompañar sus exposiciones temporales. Con esta última imagen, creo que ya les pude mostrar a grandes rasgos algunas de las piezas, pero creo que no hay nada como irla a visitar directamente. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Y pues un poco siento que esta presentación va a dar un giro a todo lo que hemos estado escuchando en las primeras presentaciones, pero creo que de alguna manera pues se vincula muy bien con todo esto que se ha estado platicando, sobre todo con relación a la manera en la que se representa este tipo de producciones en un espacio, ¿no? Ya sea un espacio físico, un espacio virtual o un espacio que acomode partes de ambos. En ese sentido, cuando estamos hablando de curaduría, arte y ciencia, creo que vale la pena apuntar que pues estas prácticas curatoriales, digamos como muy a grandes rasgos, desde mi posicionamiento personal, tienen mucho que ver con cómo acercamos una serie de pensamientos, casi siempre de contexto en entornos creativos, pero no limitado a estos, a una serie de audiencias que pueden o no estar familiarizados con esto, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de cuestiones relacionadas con el arte y la ciencia, pareciera que estamos hablando de dos universos separados, ¿no? Sin embargo, incluso si nos vamos a las etimologías
del ars y el tecné, ¿no? De los artes y las ciencias, pues digamos como muy a grandes rasgos podemos notar que tienen una raíz, pues que las pone en un espacio conjunto, ¿no? Que las pone en un espacio que es, digamos, como muy a grandes rasgos complementario y que quizá a lo largo del tiempo se ha diluido en otro tipo de formas de acercamiento y en otras sensibilidades. Sin embargo, pues son dos vertientes, digamos, del pensamiento que se complementan y que están presentes en las prácticas humanas contemporáneas y que cada vez más vemos que se mezclan y cada vez más vemos que generan nuevos nodos de interconexión, lo cual me parece que es muy pertinente a tratar, sobre todo cuando estamos planteándonos un escenario de lo contemporáneo, en donde estos contextos que estamos habitando, pues están absolutamente permeados por todo esto que se relaciona, sí, con un ambiente mediado por datos, un ambiente mediado por la forma en la que producimos información, un ambiente mediado por pantallas en la actualidad, ¿no? Y un ambiente mediado por las maneras en las que nos entendemos a través de estos circuitos que van más allá, digamos, de una conexión corporal, física y tangible, ¿no? Entonces, cuando hablamos de curaduría, de arte y de ciencia, estamos estableciendo una conexión entre estos elementos que se interconectan y que se complementan y haciendo sentido de ellos en un espacio de tal manera que se puedan compartir de manera pues más amplia, ¿no? Para esto quizá pues vale la pena apuntar varios escenarios dentro de los cuales cuando estamos haciendo esta conjunción complementaria entre las artes y las ciencias y las maneras en las que se tocan, pues vale la pena sí plantearnos este escenario de reconceptualización, ¿no? O estos síntomas de resignificación curatorial, ¿no? Si bien estas prácticas curatoriales sí vienen muy fuertemente enraizadas en una lógica, digamos, estructurada en la historicidad, en lo cronológico, en las teorías del arte, ¿no? En la investigación y de alguna manera en la producción de teoría, ¿no? De hacer sentido de esto que nos rodea en cuanto a producción artística contemporánea, pues también tiene mucho que ver con ser sensibles con el resto de las cuestiones que habitamos, ¿no? Y muchas de estas cuestiones que habitamos, pues tienen que ver con una distribución de información que no se había visto tan fuertemente vinculada con nuestras vidas diarias, posiblemente hasta ahora, ¿no? Quizá una de las cosas que me gustaría apuntar antes de entrar a estas reconceptualizaciones de lo que significa trabajar en este punto intermedio entre el arte y las ciencias, sobre todo desde una perspectiva curatorial, pues creo que tiene mucho que ver con ser muy sensibles y muy conscientes que las vías de accesibilidad que tenemos en un país como México no necesariamente son las más simétricas, ¿no? Estamos en un espacio geográfico bajo condicionamientos sociales, políticos y económicos que hacen que esta brecha entre quienes tenemos y quienes no poseen un acceso flexible o legible a plataformas digitales principalmente, pues es bastante densa, ¿no? Y sobre todo en un escenario como en el que estamos habitando, en donde se digitalizan la mayor parte de las actividades, pues creo que vale la pena ser sensibles sobre todo a cómo hacemos frente a este tipo de cuestiones, ¿no? A este tipo de cuestiones que quizá no son relativas a lo estético, no son relativas quizá tampoco a lo formal y posiblemente tampoco a lo discursivo. Sin embargo, tienen también que hacerse presentes en ese universo de capas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de pensar qué es lo que se plantea a la hora de generar una producción curatorial que sí vincula dos áreas que se complementan y que están presentes y que crecen en la contemporaneidad, pero que al mismo tiempo todavía es distante de muchas de las, pues de los escenarios sociales que habitamos, ¿no? En ese sentido, las áreas de reconceptualización o de resignificación curatorial a las que a mí me gustaría apuntar, sobre todo como un proyecto como el que es Mosaico Genético, es precisamente a esto relativo a la autenticidad, a la distribución, a la automatización, a la preservación, al mercado del arte y a la autoría, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo cuando entramos en estos procesos de pensamiento que vinculan, sí, por un lado, las subjetividades y las afectividades íntimas de cada uno de los miembros que conformamos este espacio de reflexión y este espacio de producción? Pero al mismo tiempo también tiene que ver con esto que han comentado mis compañeros y compañeras previo a mí,
que tiene que ver con cómo ensamblamos esas identidades de quienes somos y todavía más importante, cómo a partir de ellas nos relacionamos con el otro. En ese sentido, cuando empezamos a plantear una serie de producciones creativas y estos acercamientos que buscan traducirlas en un espacio, pues sí tenemos que reconfigurar la manera en la que nos planteamos estos cuestionamientos que están presentes en esta diapositiva, ¿no? Por autenticidad, pues por supuesto todo lo relativo a qué tanta validez o no tiene dentro de estos espacios que conforman un pensamiento innovador, ¿no? Quizá dentro de estos espectros este tipo de cuestiones no sean tan relevantes como aquellas que tienen que ver con generar redes, ¿no? Entonces, si bien venimos de una carga histórica en la cual la producción artística tiene mucho que ver como con este estereotipo del ingenio creativo, ¿no? De aquello que es único, de aquello que tiene pues una poca accesibilidad, no en el sentido de que no se busque que el otro lo observe, sino más bien que existe en un espacio tan contenido y tan confinado a pues, sus configuraciones geográficas y físicas, pues en estos planteamientos quizá más bien lo que vale la pena replantear es que si bien estamos haciendo una lectura que es pertinente para diferentes áreas, pues también eso tiene que revelarse y hacerse presente en estas decisiones curatoriales que tienen que ver mucho más con cómo abrimos estos espacios, cómo generamos estas ventanas y cómo las abrimos para estas nuevas audiencias, dentro de las cuales quizá este límite de lo que es auténtico, de lo que es único, ya no tiene una cabida, ¿no? Con eso, ¿no? Me gustaría sumar esto relacionado también a la distribución, que si bien, de nuevo, ¿no? Venimos de una historia del arte que produce o que de alguna manera coopta estos espacios, que los limita para ciertos públicos, pues en este tipo de cuestiones vale mucho más la pena pensar en cómo ampliamos, ya sea a través de plataformas digitales, físicas o híbridas, este tipo de planteamientos, ¿no? La automatización, pues mucho más que ver como con las plataformas que tenemos presentes, ¿no? No porque estos escenarios se reproduzcan y se generen de manera autónoma, sino más bien porque estos escenarios se pueden plantear para una ubicuidad tal en la que no necesariamente tenemos que estar de cuerpo presente en todas estas activaciones que hacen frente a lo que estamos mostrando aquí. La preservación, pues bueno, por supuesto, como cualquier entidad que revele un contenido, en este caso filosófico, ideológico, y de un contexto que ensambla diferentes áreas del pensamiento, pues se produce o se genera casi siempre dentro de un escenario de lo intangible. Lo intangible siempre ha tenido esta capacidad de sí, bien, por un lado ser muy flexible, pero por el otro diluirse muy fácilmente, sobre todo en esto relativo a la generación de redes en Internet. Entonces, ese es un espacio, ¿no? En el cual quizá esta preservación es mucho más factible dentro de este espacio del archivo dinámico, ¿no? Este archivo que se reconfigura, que se remixea, que se fusiona, que se mezcla, incluso que se plagia, ¿no? Y que de esa manera es capaz de expandirse a diferentes espacios del pensamiento. El mercado del arte quizá es un punto que queda presente y no dentro de estas pláticas, ¿no? Sin embargo, es algo que me gusta apuntar porque, de nuevo, ¿no? ¿Cómo generamos un valor más allá de este valor que lo ubica en un espacio de un coleccionismo tradicional, más bien en un espacio en el cual configuramos estas entidades de intercambio, en donde otorgamos un valor específico a esto que estamos planteando, esto que estamos pensando, y sobre todo a esto que colocamos en un espacio en el cual el interés central es que se distribuya de manera mucho más homogénea, ¿no? Y de nuevo, la autoría, ¿no? ¿De dónde nacen estas ideas y hacia dónde las empujamos? Quizá aquí la autoría y la autenticidad están en un rango muy similar. En ese sentido, me gustaría también plantear este escenario que tiene que ver mucho como con los datos y sus representaciones, ¿no? Si bien gran parte de lo que se está trabajando en este proyecto tiene que ver con una producción y una reflexión frente a una serie de datos, ¿no? Estos datos que parecían entidades absolutamente abstractas, pero que sin duda dentro de todo este proceso de producción, pues hemos visto cómo detonan una serie de acciones, de pensamientos y de incluso búsquedas de colaboración entre quienes conformamos estos espacios. Pues también la realidad es que tienen muchos escenarios en los cuales es bien importante pensar cómo los planteamos en un espacio en donde la finalidad es compartirlos y reflexionarlos, ¿no? En ese sentido, este pequeño diagrama que tenemos aquí un poco refleja aquello que me ha detonado el trabajar dentro de este espacio y todas sus configuraciones posibles, ¿no?
no necesariamente solo desde aquello que tiene que ver con lo visual, sino con aquello que se desdobla a otras sensibilidades mediante las cuales nos acercamos a esta información. Entonces, por un lado tenemos aquello que tiene que ver con lo gráfico, ¿no? Que sí tiene que ver con fotografías, con imágenes, con diseños, ¿no? Por otro tenemos aquello que tiene que ver con lo óptico, los espejos, los reflejos y las proyecciones. Por otro tenemos aquello que tiene que ver con lo verbal, que tiene una tendencia a acercarse a lo que es descriptivo o lo que es metafórico, ¿no? Otro de estos espacios también es lo perceptual, donde tenemos a las apariciones y a las sensaciones. Y finalmente tenemos a este espectro de lo mental, que tiene que ver con los sueños, con las ideas, con las memorias y con las ficciones. Si bien estoy muy consciente que esto no necesariamente abarca la totalidad de los proyectos que se están desarrollando en este espacio, sí me atrevería a decir que podríamos colocar un velo de alguna de estas categorías en prácticamente todos, ¿no? O en una mezcla que interconecta varios de estos puntos y que desde aquí creo que es importante partir, porque una de las cosas que es central es apuntar aquí es que los datos no tienen una representación ni una forma de mostrarse y compartirse que sea neutra, ¿no? Esa neutralidad de los datos está detrás o de alguna forma está condicionada por las narrativas de quienes los representan. Y creo que en este espacio una de las cosas muy valiosas es que existen tantas subjetividades mediante las cuales se han manifestado la interpretación y reflexión personal de los datos otorgados aquí, que se desdoblan en estas múltiples capas que vale la pena acotar y pensar desde sus espacios naturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues como curadora quizá mi tarea y mi trabajo y mi intención es más bien ser sensible a las maneras en las que esto se revuelve y se presenta, ¿no? Más allá de querer etiquetarlo en espacios que son exclusivos. Entonces, de alguna manera, mi invitación aquí es pensar en eso, ¿no? En que los datos en sí solos o en sí mismos no proveen de esta neutralidad, ¿no? Y que más bien los datos nos proporcionan la capacidad de producir una diversidad de narrativas que vale la pena inspeccionar una por una y presentar de la manera más legible y más transparente posible, sobre todo en un escenario en el cual estamos generando redes para entender quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos y sobre todo a dónde vamos. Y con eso me gustaría cerrar mi presentación. Muchas gracias. Hola, soy María Antonia González Valerio. Soy filósofa y trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En esta ocasión estoy participando en el proyecto de mosaico genético y estoy muy contenta de ser parte de esto, de involucrarme en el proceso y en el proyecto, no solamente en términos teóricos, a partir de lo que puedo pensar, sino también en términos materiales, entregando mi material genético al proyecto. Ya hace más de un año que empezó el proyecto y recuerdo con claridad cuando vinieron a mi casa a tomarme la muestra. Y siempre es una sensación extraña que te metan un cotonete a la boca para tomar un poco de muestra de saliva y con eso se revelaría el secreto de lo que nunca había sabido y de lo que de otro modo no podría saber. Claro, estando ahora en medio de la pandemia, hablar de cotonetes y de pruebas de saliva, que te metan un cotonete en la nariz o en la boca, parece cosa de todos los días. Pero hace más de un año, cuando esa realidad parecía solamente presentable por la ciencia ficción, pues resultaba extraordinario. Así es que me sometí a la prueba genética y me entregaron mis resultados. Sorpresivos o no, aquí los tengo a la mano y los veo y los estudio y me ha hecho pensar muchas cosas a lo largo del tiempo. Sobre todo dos cosas. Una tiene que ver con la pregunta por la identidad y la otra tiene que ver con la pregunta por la colonización. La pregunta por la identidad primero, porque pues insisto en estarme pensando, ¿qué soy yo? Y cuando digo qué soy yo, hay una parte que se juega en términos materiales, y es en términos materiales, es en términos biológicos. Reconocer que este cuerpo que habito, que este cuerpo que soy, es finalmente algo heredado. Heredado como material biológico, heredado a partir de un código genético, el cual no de manera directa, ni del todo absolutamente clara, pero que de algún modo guía o ha guiado el desarrollo de mi cuerpo como organismo vivo. ¿Y ese material genético de dónde procede?
Es decir, en términos de herencia y evolución, ¿cómo es que estoy conformada? Porque claro, para mí, en los términos que opero como ser humano, mi identidad es cultural, social. Depende de mis tradiciones, dónde he crecido, qué he comido, quién es mi familia, qué lengua hablo, cuáles son los libros que he leído. Esa es la tradición, la herencia, que de manera más evidente afirmo. Pero el hecho de que como ser humano esa herencia cultural me sea la más inmediata y por tanto mi referente más importante, no quiere decir que esa herencia biológica no tenga ninguna determinación o no esté en juego. Lo que pasa es que no es del todo claro qué significa esa herencia biológica. Claro, ahora con los estudios biológicos que tienden a llamarse en términos de epigenética, parecería pues que hay mucho más en nuestro desarrollo, incluso quizá en nuestro comportamiento, que tiene que ver con esa herencia biológica. No solamente de dónde viene el material biológico, sino qué le ha sucedido a ese material biológico en otras circunstancias. ¿Qué quiero decir con eso? Dependiendo de cómo nuestras ancestras crecieron, las circunstancias en donde estuvieron y las experiencias que vivieron, esa cosa, pues que en parte es cultural y social, pero también en parte depende del nicho biológico, depende del ecosistema en el que se haya crecido, eso impacta el modo en que se transforma el material biológico. Y eso después se convierte en una herencia con la que operamos sin saberlo o sabiéndolo. Esto es, la historia, sea esta cultural o sea biológica, opera a espaldas de los sujetos. Y no importa qué tan conscientes seamos de ella o no, de cualquier manera opera en nuestro presente histórico. Pero bueno, ahí hay muchas cosas más que decir sobre este cruce entre lo social y lo biológico para entender críticamente qué es lo que somos, entenderlo más como una pregunta diagonal problema en términos filosóficos que como una aseveración ingenua y hasta cierto punto simplista de decir yo vengo de aquí o vengo de allá, porque cuando decimos ese yo, pues, ¿qué es ese yo? Más bien, ese material biológico, ¿cuál es su herencia? Pero, dichas así las cosas, y cuando quería decir lo de la colonización, cuando yo veo este mapa, que depende por completo, como lo sabemos, de las muestras, o sea, no la muestra de mi saliva, sino de las muestras que han sido analizadas en las bases de datos a partir de las cuales se compara la propia muestra. Y veo aquí un cierto porcentaje que proviene de Europa, un alto porcentaje que viene de Europa. No viene de África, no viene de lejano oriente, sino viene de México y de Europa. Y cuando veo que mis genes están ahí, proviniendo de ese territorio, digo, esto es un asunto de colonización, es decir, por el hecho de que seamos, o de que hayamos sido, perdón, más bien, o en algún sentido seguimos siendo colonia de Europa. Entonces me pregunto si esta dispersión del código genético del territorio que hoy conocemos como Europa, que seguramente está muy expandido a lo largo y ancho del planeta, tiene que ver con las empresas colonialistas europeas, porque prácticamente todos los países de la actualidad han sido en algún momento colonia de Europa. Y eso quiere decir que la relación que hay entre el código genético proveniente de Europa y el imperialismo colonialista está ahí puesto delante. Y pues sería interesante tratar de pensar eso también en términos geopolíticos, en términos económicos. Y de allí, bueno, ya ni qué decir para el tipo de culturas en las que vivimos en México, la relación que hay entre fenotipos y justicia e injusticia social, que está claro también enclavado con el colonialismo europeo. Entonces, sería muy interesante poder hacer un estudio comparativo en alguna época de la vida para ver no solamente cómo el colonialismo europeo ha invadido con sus lenguas, que son las que hablamos, pues prácticamente todo el planeta, aunque se sigan hablando otras lenguas, sino que también con su código genético. Y además, pues no sé, es que aquí hay tantas cosas problemáticas que decir. ¿Cuántos de esos intercambios de material genético no son producto de violaciones? Y si lo pensamos así, entonces es una historia terrorífica,
porque cómo es que el material genético europeo termina invadiendo también todos los países y territorios que han sido colonizados. Es decir, esa sexualidad, cómo se ejerce y, en fin, ¿no? Ya no quiero aquí embrollarme demasiado en esas historias, pero me parece que apunto claramente hacia la discusión del colonialismo europeo y el material genético que está presente como herencia en nuestro código genético. Muchas gracias. Hola, yo soy Valentina González, cantautora nacida en Guadalajara, Jalisco, México. Mi identidad mexicana comienza por una canción. Mi uno con nombre, Valentina, aunque viene de latín, es por la canción anónima mexicana revolucionaria de 1910, La Valentina. A los meses de nacer me llevaron a la Sierra Huirrárica de Jalisco, donde las dos esposas de Pedro de Aro, Maracame del Saucito, en San Sebastián y su anexo Tuxpan, como decía Pedro, confeccionaron para mí un pequeño traje tradicional de blusa y falda para la futura Valentina. Con estos dos gestos de la vida, se había sembrado en mí la semilla de una mexicanidad revolucionaria e indígena, nativa, primera nación, una pequeña mestiza en paz con su raíz. Por supuesto, el mundo se abre y uno empieza a entender el lugar que le tocó en el mundo, y el mundo te empieza a decir el lugar que te corresponde. Y mucho ha pasado desde entonces para llegar a lo que hoy empiezo a hacer, y al día en que mi madre me entregó recientemente el traje que me regalaron casi al nacer y que pude portar casi hasta mis 4 años. Ahí sentada en la sala junto a todos, abrí mi sobre y cuando vi el porcentaje que tenía de Maya, se me iluminó la cara y pensé, Mayan Princess, princesa Maya, lo sabía. Y así uno a uno de los pedacitos de mis indigenismos se fueron presentando impresos en cartoncillo, pasando por la región que hoy es Jalisco y hasta llegar al norte. Pan mexicana me sentí y me siento. Al hacer el cálculo del porcentaje europeo, me fui para atrás como condorito y no daba crédito. Estaba segura que por mi fenotipo, mi porcentaje indígena sería cuando menos del 60% y apenas cruzaba el 30%. Llevé a cabo un pequeño luto express a los ancestros indígenas imaginarios de toda mi vida y abracé mis resultados. Aunque se trataba de una estimación genética, es lo más cerca que estaré de verme por dentro de alguna manera y esa fotografía es sagrada para mí. El polvo de estrellas que me conforma. Miles de preciados desconocidos me preceden y aquí estoy, hija de todos. Aquel trajecito huirrárica se convirtió en una de las piezas de mi proyecto para mosaico genético. Una versión 3D de una pequeña mestiza con mis rasgos de niña portaría nuevamente ese regalo preciosísimo que conservo hasta el día de hoy en mi casa. Esta niña, sin distinción de tono de piel, cabello u ojos, monocromática, color terracota, como esos muñequitos de barro vestidos de lana que he visto en Chiapas con los zapatistas, nadará en una alberca de pelotas, con pelotas de los colores de los resultados de mi examen genético, sin una preferencia por uno o por otro. Todos mezclados, emulando a su vez también planetas, estrellas, polvo de estrellas, átomos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La niña mestiza astronauta con traje espacial huirrárica. Mi proyecto conformado por 4 partes termina como empieza mi vida, con una canción. Recordando la sinestesia pensé, ¿cómo sonarán los colores de mis resultados genéticos? Aunque elegidos por seres humanos me pareció un ejercicio cuando menos interesante y divertido. Tomé todos los colores y busqué las distintas escalas mayores según músicos sinestésicos, Scriabin y Rimsky-Korsakov, y seleccioné entre los dos los colores que habían en una o en otra hasta completar los colores que necesitaba. Con esas notas creé una armonía muy contemporánea en la que vino una melodía, fraseo y letras más bien rupestre, por así decirlo. Y esa canción, ¿cómo creen que se llama? Polvo de estrellas. Damas y caballeros. Y ahí cierro el círculo. Conocer mis resultados genéticos me cambió la vida para bien y sumó sustancialmente a mi amor propio y al amor por los demás. Ahora sí sé que soy prima de muchas más personas de las que jamás imaginé. En mi vida me han pasado cosas muy profundas que solo puedo explicarme desde lo genético y pudiendo constatar mi porcentaje indígena se lo puedo adjudicar a ese 30% que aparece en mis resultados. Pero ciertamente las dimensiones de mi identificación personal con el territorio y de mi mexicanidad con un todo en mí solo son justificables desde mi corazón y el inmenso amor que me despiertan la multitud de detalles que nos conforman como mexicanos. Gracias. Inixel senkan inechpahtia tlaskamati
Tlaxtoa pampa senka noyolo Mexicopan Juan noyolo nahuatlahtole Tlaxtoa. Me encanta estar aquí con ustedes, los escucho y me siento muy feliz de conocer muy diferentes puntos de vista en lo técnico, en lo social, en lo simbólico, acerca de la complejidad de la identidad de un pueblo de pueblos, una nación de naciones como México. Hay quien de manera muy natural nos define como latinos, como si estuviéramos incorporados a una Latinoamérica, que es un constructo histórico completamente hecho por los europeos. Latino quiere decir originario de Lazio, la provincia de Roma. Yo no me identifico con Roma ni con Italia, me identifico con ciertos aspectos de la historia y las culturas de lo que llamamos México de manera muy confusa. Hablamos a veces en sociología, en antropología social, de Greater Mexico, y eso que es un constructo académico que pretende abarcar ciertos aspectos de Norteamérica hasta Centroamérica con una pretensión de unidad, de cierta unidad cultural, representa un desafío, al menos teórico, pero me parece que es sumamente difícil explorar la significación no solamente de lo mexicano, sino de las comunidades que nos integran. No me identifico con la lengua española. Agradezco mucho este proyecto de Mosaico Genético porque es una oportunidad muy interesante de conocer estas pluralidades. Y la propuesta que yo he hecho en este proyecto en particular me parece que es congruente con todo lo que he propuesto en los últimos 15 o 20 años de mi vida, dándole primer lugar a la lengua con la que me expreso todos los días en lo íntimo, que es la lengua náhuatl. En México se hablan muchas otras lenguas originarias, sin embargo, esa misma complejidad me impide expresarme e identificarme a mí mismo con otras lenguas originarias de México, así que me tengo que conformar con lo poco que balbuceo de la lengua náhuatl y que me llena musicalmente tanto desde hace tiempo. Me encantaría hablar purépecha, wixárika, a cualquier variedad de las lenguas mayas o de la familia otomangue. Es un desafío vivir en esta parte del mundo y ver los resultados que llegaron a mis manos de este mosaico genético que me configura y nos configura. Curiosamente, no me produjo tanta sorpresa como hubiera querido. Refleja mucho de mis ideas sobre mi propia familia, mi comunidad. Soy, como muchos mexicanos, un ser partido en diferentes partes, en diferentes segmentos, algunos de los cuales estoy muy lejos de comprender o de poder comprender. Pero como compositor, como estudioso de la música mexicana y de la historia de México, cuando estoy frente a los grandes monumentos nacionales y nacionalistas de lo que supongo que es mi país, me siento frente a un espejo negro o vacío y pienso en Tezcatlipoca. No sé qué es ser mexicano y cuando en la ciudad en la que vivo veo que los grandes monumentos representan esa latinidad, esa Europa conquistadora y poderosa, omnipotente, esa religión disfrazada que muchos mexicanos profesan o de manera auténtica creen comprender sobre ese disfraz negro de Tezcatlipoca, es la fascinación que me permite y me empuja a crear música con instrumentos, pensamientos y sonoridades de la historia de ese México profundo que no alcanzo a contemplar más que muy de lejos. Muchas gracias por escucharme y gracias por compartir esta maraña de ideas. No sé si en los próximos años lleguemos a aclarar un poco sobre esta complejidad
pero lo cierto es que las voces en las lenguas más plurales y musicales de nuestras comunidades continúan acalladas. Las comunidades oprimidas de México y de la gran parte de este continente norteamericano con nombres muy extraños, espurios, continúan en silencio y en opresión. Yo espero que este tipo de iniciativas contribuyan a transformar a las instituciones y los pensamientos de las comunidades que, a pesar de sí mismas, vivimos bajo una institucionalidad muy confusa. Ojalá que la pirámide de la desigualdad que permea en las universidades, en los proyectos culturales del México institucional, se vean reflejados en este espejo oscuro para su propia transformación. Tlazohcamati miak. Buenos días, mi nombre es Alan Molina, yo soy compositor de cine y artista conceptual, y cuando a mí me entregaron los resultados de mi prueba, los números no fueron muy distintos a lo que yo esperaba que fueran, porque resultaron ser lo que yo pensaría que era la mezcla genética de un mestizo mexicano promedio. Es decir, tenía porcentajes indígenas de varias partes de México, tenía un porcentaje español, tenía una parte mediterránea, tenía una parte árabe. Y yo hubiera pensado que eso era de esperarse por razones históricas y todo eso. Y también tenía porcentajes pequeños de otras partes del mundo que no tenían explicación en la historia de mi familia ni en la historia de México, pero que entiendo que es algo que se puede esperar por cómo se transmite la información genética. Entonces, a mí no me sorprendió mi resultado, pero lo que me sorprendió mucho fue la reacción de la gente cuando yo le empecé a contar mi resultado. Mis amigos solían preguntarme mucho que qué sentía yo de no ser más mexicano. Y creo que aquí se vuelve muy pertinente la pregunta que hizo hace rato Paola Everardo en su presentación, de que primero tendríamos que definir qué significa ser genéticamente mexicano, porque México es una nación de naciones compuestas por muchos grupos étnicos, entonces ciertamente tener información genética náhua es ser mexicano o mixteca o maya, pero también tener un porcentaje español es parte de la mexicanidad, o un porcentaje árabe por razones históricas que todos conocemos. Entonces, mi mezcla genética, digamos, no me hace menos mexicano que alguien que tenga un mayor porcentaje indígena. Pero lo que esto señala y que se me hace muy interesante es que el público general, nosotros, llegamos a estas pruebas con un gran desconocimiento de dónde están los linderos entre identidad cultural, identidad genética y de qué significa una u otra. Y creo que muchos incluso llegamos todavía con ciertas ingenuidades, como esperar que nos fueran a decir si teníamos propensiones a ciertas enfermedades o a ciertas tendencias. Entonces, eso es algo que evidenció este proyecto, el gran desconocimiento que tenemos. Y para nosotros los participantes implicó una revolución en cómo entendemos la genética, cómo entendemos nuestra propia identidad y cómo entendemos estos resultados. Y lo digo no solo por mí, porque mi resultado, como ya dije, fue previsible, pero hubo varios participantes que hoy no pudieron estar aquí, que entraron en jaque cuando vieron sus resultados y les causó un pequeño shock, luego ya lo procesaron y se les asentaron las ideas. Entonces, esas reacciones, que en nuestro caso, en el caso del experimento del mosaico genético, son 70 reacciones distintas, son sumamente interesantes, son muy variadas y creo que le dan una validez tremenda a un proyecto como este. Entonces, a mí y a los participantes que yo pude ver, nos causó una revolución y era un poco lo que les quería compartir en mi experiencia personal, y quería justamente señalar eso, que creo que es importante que difundamos esta información para que cerremos esa brecha que tenemos como público general en cuanto a qué significan exactamente estas pruebas y qué nos pueden decir de nosotros mismos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la invitación al 45 Congreso Nacional de Genética Humana, y estamos listos para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Y pues vamos a iniciar con las primeras preguntas dirigidas al equipo de Mosaico. En primer lugar, bueno, aquí tenemos una pregunta de Mónica Elizabeth, quien hace la pregunta de si hay laboratorios que hagan estudios de ancestría a nivel público en nuestro país.
No sé si Sandra o alguno de mis colegas del proyecto quieren contestar. Hola Mónica, gracias por la pregunta. Pues hasta donde tenemos conocimiento, solo hay empresas privadas que estén ofreciendo ese servicio actualmente en México. Es muy reciente el servicio, esa oferta, digamos, de servicios en México, pero en Estados Unidos y en Europa pues ya lleva varios años y ya lleva pues muchos millones de usuarios consumiendo esos estudios, y dado que en México están cada vez pues entrando estos servicios, pues sentimos la necesidad como de crear este proyecto, ¿no? Gracias. Gracias, Sandra. Otra pregunta tiene que ver, bueno, de parte de Leda Carolina, si se incluyeron marcadores relacionados con enfermedades. Y esta es creo que es una pregunta importante y que incluso nosotros mismos nos la planteamos al principio, ¿no? Entonces, no sé si quieran comentarla. Sandra, Miguel, Minerva. Pues nada más me gustaría, pues por diseño, en principio el proyecto tenía un objetivo de divulgar diferentes aspectos de los estudios genómicos, en particular de los estudios de ancestría, pero también sentimos que es importante abordar este tema que tiene que ver con la predisposición a las enfermedades, y de origen sí tomamos ciertos rasgos principalmente antropométricos a los participantes, pero a la fecha pues no hemos resuelto esa parte del proyecto, todavía no analizamos esa información y todavía no hemos entregado resultados al respecto para pues permitirle a los artistas también reflexionar sobre ese tema. Entonces sí está planeado, pero todavía no está ejecutado. No sé si alguien más quiera participar con algún comentario. Sí, yo creo que algo que platicamos bastante en el proyecto es que en estos análisis se usan plataformas genómicas que contienen miles o hasta millones de marcadores. Entonces, aun cuando el objetivo inicial sea obtener solo una estimación de ancestría, en realidad esos marcadores muchas veces están alrededor de regiones donde hay genes que se pueden relacionar con diferentes características fenotípicas y entre ellas pues con enfermedades. Entonces, aunque no es un resultado que nosotros le hayamos dado a los participantes, a los voluntarios, pues sí hay información que se podría relacionar con enfermedades. Y bueno, como bien sabemos, aquí el asunto es que la mayoría de estos marcadores se relacionan con enfermedades multifactoriales. Entonces, realmente aquí el concepto clave para explicar, digamos, a los voluntarios o al público es el tema del riesgo, ¿no? ¿Qué significa el riesgo? No como algo determinante, sino como algo que depende de diferentes elementos y diferentes circunstancias en las que viven las personas. Entonces, aunque intencionalmente no buscamos marcadores asociados a enfermedades, pues esa información está ahí, ¿no? Y esto es importante mencionarlo porque las personas que se hacen pruebas de ancestría también deben saber que aunque el objetivo, digamos, de la prueba comercial es la estimación de ancestría, hay muchísima información que se genera que se puede relacionar con otras cosas, no solo con la prueba de ancestría. Entonces creo que es una pregunta importante. No sé si alguien quiere añadir algo. Pues es que sí fue uno de los temas que los participantes tocaron, ¿no? Justamente la parte de salud y qué tanta información existe y puedan acceder, era una de las preocupaciones. Digo, aparte, ya después de la sorpresa de tener la composición ancestral, justamente este tema estaba sobre la mesa y varias
varios participantes decidieron o nos compartieron la necesidad de poder compartir estos datos justamente para ayudar para cualquier tipo de investigación que pudiera surgir con sus datos, para poder avanzar en algún tema de salud en específico. Gracias, Minerva. Bueno, hay otro comentario de la doctora Luz María Garduño que menciona, bueno, es una felicitación, hay varias felicitaciones. Dice, excelente proyecto, el doctor Lisker estaría muy satisfecho con esta gran integración. Pues sí, sería muy, muy interesante escuchar su punto de vista. Siempre me pondría un poco nervioso porque creo que era una persona con sentido del humor y un sentido muy, muy crítico, ¿no? En su forma de apreciar cualquier tema. Pero muchas gracias por el comentario. ¿Cómo ha contribuido este proyecto en la revalorización de los pueblos indígenas en nuestro país? Es un comentario también de la doctora Garduño. Es una pregunta que me parece complicada, pero no sé si Paola o alguno de mis otros... Ah, bueno, Gabriel tiene un comentario. Adelante, Gabriel. Primero, Paola, por favor. Gracias. Bueno, sí, es un comentario muy importante porque creo que el caso particular de mosaico genético presentó la oportunidad de referenciar a muchas poblaciones indígenas que en otros casos de otros estudios quizá de ancestría no lo habían estado. Y creo que el primer paso para la revalorización también es la visibilización, ¿no? O sea, el reconocimiento. Entonces, el hecho de que podamos reconocer a nuestro país como un conjunto multicultural, pues nos da la oportunidad también de empezar a pensar en qué consiste esa multiculturalidad, ¿no? Estamos, creo yo, que muy acostumbrados a escuchar sobre los grandes grupos étnicos de nuestro país, los mayas en la península, los mexicas, los aztecas en el centro, pero a veces olvidamos un poco que hay una diversidad muy amplia y a veces se queda en cosas numéricas, ¿no? Como 64 lenguas indígenas o tenemos a los grupos un poco dispersos del norte, pero falta esa parte del reconocimiento y creo que la oportunidad de los resultados de mosaico genético en perspectiva, o sea, es decir, a partir de las opiniones de los participantes, van a poder establecer ese grado de revalorización que estamos haciendo de los grupos indígenas y sobre todo de la aceptación y la idea que es que somos mestizos de esos grupos indígenas, ¿no? O sea, que no son como entidades aisladas, alejadas de nosotros, sino que forman parte de la realidad de nuestro país, porque nosotros somos esos grupos indígenas, resultado de los procesos de mestizaje en tiempo atrás y el mestizaje. Sí, gracias, Pau. En Gabriel, ¿quieres continuidad. añadir? Gracias, sí, muy, muy acertado ese comentario. Quisiera yo ligar esto con la pregunta anterior, la alimentación. Generalmente, cuando nos dicen en México alimentación, o salud, perdón, pensamos en este contexto genómico, pensamos en alimentación o temas muy supuestamente obvios relacionados con salud, pero no siempre pensamos en salud mental y tampoco pensamos en la cultura como alimentación, la cultura como un alimento y su relación con la salud mental es algo tan extremadamente importante y no le damos esa primera importancia. Me parece que por la dinámica muy compleja en la historia moderna de México, reina la confusión sobre temas culturales. Lo que señala Paola es muy cierto. Cuando pensamos en los pueblos indígenas, pensamos en algo muy abstracto en general y pensamos en los otros, en los indígenas, no en nosotros indígenas. No puede haber, yo no soy indígena, ¿no? Pero cuando veo los resultados de mi composición, de mi mosaico genético, es evidente que hay un porcentaje muy ampliamente significativo de mi composición genética indígena. Entonces, el concepto de mestizaje es muy problemático y lo ubico yo más que nada en el pensamiento mexicano institucionalizado del siglo XX. Creo que el concepto de mestizaje está empezando a ser sometido a una revisión
muy seria y ya no es lo que fue en el siglo XX. Es decir, en el siglo XX se nos enseñó desde las escuelas a que el mexicano solo hay uno, somos mestizos. Y eso es un engaño y también fue una estrategia política. La población de México evidentemente es mucho más variada de lo que suponíamos por prejuicios y por falta de información. Y ahora creo que un punto de partida sería reconocer que la mayoría de los mexicanos, creo que más del 95%, de acuerdo, habría que ver a qué estudio me estoy refiriendo, pero podríamos aceptar que más o menos el 95% de la población mexicana somos un poco indígenas, o somos más o menos indígenas, o somos muy indígenas, pero la mayor parte de los mexicanos tenemos un componente originario. ¿Y cuál es el correlato cultural de salud, de lo que escuchamos, de cómo pensamos sobre ese tema? Es algo que está pendiente. Por ejemplo, la manera de estructurar nuestras oraciones, la manera de estructurar nuestro pensamiento, la manera de estructurar nuestra comunicación colectiva, tiene rasgos supralingüísticos, idiosincráticos, mucho más importantemente comprometidos con las culturas originarias de lo que habíamos aceptado en el siglo XX. Así que estamos al comienzo de una gran transformación que quizás primero sea de índole informativo, estadístico, pero lo que está abriendo este tema va a afectar la cultura en lo general, desde la alimentación y la salud hasta revisar nuestros postulados como comunidades y como nación. Gracias, Gabriel. Tenemos otro comentario de Leda también, sobre si los resultados que obtuvieron los voluntarios coincidían con lo que esperaban, ¿no? Con su expectativa, digamos, de acuerdo a su identidad, ¿no? Entonces, sí hay esta coincidencia entre identidad y el resultado de ancestría. Entonces, creo que ahí el comentario de... ahorita le doy la palabra a Miguel, y también quería comentar que el comentario de Valentina, su participación, creo que iba un poco en este sentido, ¿no? Pero Miguel, si quieres participar. Sí, yo pienso que tuvimos en términos de cómo reaccionaron los artistas a su ancestría, mucho tiene que ver con lo que revisamos en la ponencia de lo que llamamos la genética, la ancestría genética y la ancestría genealógica. Entonces, a la luz de las historias de migración que los familiares de varios de los artistas que participaron en Mosaico tienen en su historia reciente genealógica, pues podríamos esperar que los porcentajes que ellos obtuvieron en términos de contribuciones europeas fueron bastante similares a la realidad que ellos esperaban. Ahora, es importante enmarcar que los estudios de ancestría siempre van a estar, las estimaciones siempre van a estar sesgadas dependiendo de las poblaciones de referencia y el número de marcadores que nosotros estemos utilizando para estimar estas ancestrías. Y yo creo que aquí es muy importante tomar un punto de reflexión en términos de cómo se usa la ancestría en el ámbito de la investigación, particularmente en la genética médica o la genética de poblaciones o en la misma genómica, y lo que las compañías directas al consumidor están promoviendo en términos de consumo, ¿no? Todo depende de las bases de datos de individuos que conformen estos paneles de comparación. Y entonces, en la medida que las investigaciones y las compañías tienen diferentes objetivos y diferentes fines, luego puede generar, digamos, tensiones entre cómo el ámbito de la investigación observa y navega los, digamos, dilemas, tanto identitarios como de las estimaciones que se generan, mientras que el ámbito de las pruebas directas al consumidor pues puede ser un poco más laxo en términos digamos, de las responsabilidades que implica hacer estas pruebas en términos de cómo estas estimaciones pueden impactar las realidades sociales, identitarias y las dinámicas de los individuos que las llevan a cabo, ¿no?
Sí, también hubo un caso, si todavía hay tiempo de añadir un poquito, porque nosotros tres que estamos aquí, Gabriel, Valentín y yo, ya contamos un poco en nuestras ponencias, pero el día que nos entregaron los resultados, hubo una persona en particular que decía que tenía un porcentaje de India y que no había nada en su historia familiar que explicara eso. Y se explicó, que fue muy interesante, que, por ejemplo, las poblaciones rom de Europa, que eran gitanas, o son gitanos todavía, empezaron en India y hicieron todo un periplo que acabó en Europa Occidental y ya luego pasaron a América. Sí. Entonces, que aunque no tenga dentro de su familia observable ese vínculo, por la manera en que los datos genéticos se transmiten, eso seguía saliendo en sus resultados. Entonces, hubo muchas reacciones muy distintas entre los que sí eran iguales, como dijo Miguel, y la gente que se sorprendió mucho. Y esas explicaciones a mí, por ejemplo, me dieron mucha luz sobre cómo funciona todo esto. Sí, yo creo que un momento cumbre del proyecto fue ese instante en el que las personas abren el sobre con su resultado, ¿no? Y empiezan a platicar entre ellas y a comparar un poco su historia familiar o su identidad, sus expectativas con el mapa. En ese sentido, Valentina, no sé si querías agregar un comentario. Sí, gracias, muy buenos días. Quería incluso más bien decir algo sobre lo que dijo Gabriel, porque el otro día nos comentó algo que a mí de verdad me voló la peluca, y es que la historia del consumo de plantas medicinales también ha sido fundamental en la formación de nuestra propia mente, de nuestro cerebro, de nuestra cosmovisión. Entonces esto también creo que se puede relacionar al asunto de la salud mental, de nuestra imaginería y de nuestra cosmovisión, y de cómo quizás se podrían hacer una serie de estudios en algún momento para saber si efectivamente nuestra imaginación, dados estos siglos de consumo, y hasta nuestros días realmente, pues nos han cableado de manera particular, y eso sí me sorprendió mucho. Sobre los resultados, pues bueno, ya lo dije en mi ponencia, pero me encantaría nada más reafirmarlo. Efectivamente, para mí fue una sorpresa tener un porcentaje indígena menor del que yo fantasiosamente me hice, pero realmente es un discurso totalmente personal. Obviamente en mi casa no están los rasgos y los fenotipos ahí más o menos planteados, pero también ha habido una gran negación y ocultación o incluso sentimiento de vergüenza, ¿no? A la hora de averiguar. Pero digamos que yo haciendo como mis cuentas alegres, yo estaba segura que saldría un porcentaje mucho más elevado de indígena, y sí me sorprendieron, por ejemplo, presencias del norte, mucho más que mediterráneas, o sea, mucho más nórdicas que españolas, por ejemplo, o digamos de esa área. Y la que también me sorprendió muchísimo fue la andina, que esta vez que yo fui, de hecho, a la segunda, digamos, reunión de resultados aquí en Guadalajara, que la hicimos de hecho en casa de Gabriel y de Silvia, ahí justo estaba este profesor Nahua, que ustedes me podrán decir su nombre, no recuerdo, se llama Víctor también. Y bueno, él me explicaba que efectivamente había habido una migración desde los Andes hasta México, como vía, pues sí, el Pacífico, y llegan a conformar lo que eventualmente será pues la comunidad purépecha, ¿no? Esto es lo que nos contó. Y bueno, entonces también ahí se explica, ¿no? Vía, ¿no?, mi ancestría de Guanajuato y de esa región, Michoacán y demás, que pues pudiera también venir esto que comienza en los Andes, ¿no? Entonces también eso me sorprendió mucho. Para algunas personas lo saben, otros no. Bueno, en mi caso fui la única persona que tuvo una discrepancia, hubo un traspapeleo con mis resultados. Entonces yo, mis primeros resultados que recibí no eran los míos, eran parecidos, pero eran de otra persona, y ese componente andino no estaba. Entonces, en mi primera experiencia, mi primera lectura de mí misma, y como mi primer casarme con esos resultados, que eran como lo más cercano que tenía a algo que de otra manera no podría saber, no, pues no eran, ¿no? Entonces, hasta que recibí esta nueva versión, fue que estaba, y fue totalmente sorprendente. Y con la fortuna que estábamos ahí con Gabriel y con Silvia, y que estaba este otro participante también,
que insisto, alguien por ahí que me pueda dar su nombre, y que me explica el por qué podría tener yo este porcentaje andino, ¿no? Victoriano de la Cruz se llama. Gracias, muchas gracias. Sí, en realidad fue un performance, les cambiamos los resultados a todos para que no se encariñaran. Desapego budista. Sí, sí, el siguiente así, durante todo el año vamos a decir, no, este no era, era este. No, perdón, era este. Tenemos más preguntas. Una que me parece bastante interesante es de Jorge Ramírez Centeno, que nos dice, ¿no sería mejor asimilar la herencia como una posibilidad de opciones pasadas y no como algo definido? Es decir, no pensar que la herencia o la ancestría en este caso es algo que se puede medir con precisión y que existe de manera como una cosa real, sino pues hay opciones. Y otra pregunta, las leo juntas porque ya se nos está acabando el tiempo, es ¿qué pasa con el DNA mitocondrial y el cromosoma Y? ¿Qué historias cuentan estos dos marcadores? Esta pregunta es de María de la Luz Arenas. Entonces, las leo de una vez para tener algunas respuestas breves, porque nos quedan solo un par de minutos. Sí, Miguel pidió la palabra. Pero en la primera pregunta estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que desde el trabajo de Noah Rosenberg, que inauguró, digamos, los primeros trabajos de ancestría con marcadores fuera del reino de los marcadores informativos de ancestría, ellos mismos tuvieron el cuidado de que esa prueba no fuera una realidad, sino una parte de una metodología para establecer las relaciones poblacionales y cómo estas pueden influir en los estudios de asociación, ¿no? O sea, principalmente si vemos la historia de las pruebas de ancestría y cómo han fungido, en investigación, pues han sido principalmente para controlar la estratificación poblacional. En cuanto a cómo transitan al reino de las pruebas directas al consumidor y cómo dialogan con la identidad, sí que es un tema que yo siento que desde la antropología requiere mucha investigación, porque cómo los participantes o cómo los consumidores reciben, interpretan y reinterpretan su identidad a partir de estas estimaciones que en sí son producto de un algoritmo que puede producir diferentes estimaciones dependiendo de los parámetros, pues ha sido un tema que se ha tratado de discutir mucho, pero que es difícil en la medida en que, en el momento en que los individuos lo retoman, cambiar la opinión de cómo ejercer esa información, pues es virtualmente contingente a cada individuo, ¿no? Todos los individuos se comportan de manera diferente. Ok, Sí, ¿tenías un comentario? Sí, adelante. Sí. Que justo también creo que se vinculan mucho con las narrativas que se le impone a este conjunto de datos, ¿no? O sea, justo la vez pasada leí un ejemplo que decía que si hiciéramos un promedio de los brazos que tenemos como humanos, ¿no? Dado que hay personas que tienen uno o tienen ninguno, estaríamos o podríamos imponer una narrativa que quienes poseen dos están por arriba del promedio, ¿no? Y si bien eso sería real en cuestión de datos, ¿no? En cuestión de esa toma de información, las narrativas que se vinculan detrás de eso son bastante más poderosas, ¿no? Que lo que podríamos apuntar como de una manera evidente, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay como un espacio flexible en donde se incrustan precisamente incluso como estas nociones de la identidad, ¿no? Muchas gracias. Para el ADN mitocondrial tal vez Paola puede agregar un poquito. Sí, ¿no? Paola y Sandra creo que también tienen comentario. ¿Paola? Sí, bueno, creo que todo el conjunto de los datos puede llegar a ser informativo, como habían apuntado también al respecto de las asociaciones con la predisposición a enfermedades. Y si bien las preguntas pueden estar ahí presentes, los procesos y la ejecución de los análisis pues se están planteando en función de la importancia y también de la contribución que puede tener lo que se pueda decir, pero claro que sabemos que el ADN mitocondrial y el cromosoma Y son informativos con respecto a
los linajes maternos y paternos por los sistemas de herencia que tienen cada uno de ellos. Y en un contexto poblacional, pues también son informativos al respecto, por ejemplo, de Sandra y yo lo platicábamos, ¿no? Los sesgos que puede haber en los cuales hay mucha representación, por ejemplo, de cromosoma Y de otros países, porque en el proceso de la colonización y el mestizaje en México hubo ciertas tendencias, digamos, a únicamente reproducirse, digamos, con las mujeres, y la cantidad de hombres que estaban en la población, pues estaban relegados a otras tareas, a otros ámbitos, ¿no? Y entonces también ahí podremos ver estas historias particulares de la mezcla con los linajes maternos y paternos. Pero bueno, igual me gustaría que Sandra comentara algo, porque ella es, digamos, la jefa de la línea de análisis de estos marcadores. No, pues nada más mencionar que sí estamos haciendo también una segunda fase en donde estamos analizando el ADN mitocondrial de estos participantes, bueno, de los participantes en Mosaico, y del cromosoma Y por lo pronto no, porque el microarreglo que utilizamos pues no tiene disponible marcadores del cromosoma Y. Pero sí, es una siguiente fase, o sea, este proyecto es de largo aliento y bueno, pues hemos ido aprendiendo todos y ahora el reto creo va a ser con Dorín integrar toda esta información de una manera pues que contribuya realmente para divulgar a la sociedad en general, viendo las expresiones de todos estos artistas, y entonces que contenga todos esos elementos va a ser un reto, Dorín. Y bueno, pues yo con eso. Pueden visitar la página si quieren más información y contactarnos en el momento que deseen para cualquier pregunta o comentario o lo que sea. Muchas gracias, Sandra. Entonces, bueno, para cerrar, yo quería, antes que nada, y coincidiendo con los comentarios, felicitar a todos los participantes del proyecto. En primer lugar, a Sandra, quien, bueno, tuvo inicialmente la iniciativa junto con Minerva, Alejandro, etcétera, de buscar, digamos, el apoyo a través del FONCA para la realización de este proyecto. También felicitar a todos los artistas, creadores, pensadores y voluntarios que se sometieron a este experimento, y a los antropólogos que participaron, Miguel, Paola, Marta, Juan Carlos, que no está ahorita, y agradecer a las instituciones que nos apoyaron, al INMEGEN y al Instituto Nacional de Antropología Histórica, Bioescénica, seguro omito algunos, pero son los que tengo ahorita en la mente. Y pues destacar que este es un proyecto que nos llevó a nuevos espacios, ¿no? Desde los laboratorios, a las galerías, a los museos de arte contemporáneo, y que realmente fue un experimento en el que registramos no solo el mosaico genético, sino el mosaico de experiencias, expresiones y reflexiones que hace que cada uno de nuestros participantes pues no sean solo datos genéticos o clústeres, sino personas con una historia individual que proyectaron, digamos, todos los elementos de su identidad y sus sentimientos en estas expresiones que hacen que este proyecto, en lugar de materializarse en un artículo de investigación, se materializa en esta galería que recoge su trabajo artístico y creativo. Entonces, les agradezco mucho a todos y pues gracias a la Asociación Mexicana de Genética Humana por este espacio para presentar el proyecto. Muy buen día.